Elegí estudiar ingeniería biomédica porque estoy muy interesada en diferentes campos de la ciencia como la medicina, las matemáticas, la física o la informática. Y vi en esta carrera una oportunidad de integrar todos esos conocimientos y enfocarlos hacia un campo que está ahora en desarrollo. Además, esta carrera busca mediante diferentes caminos ayudar en la vida y la salud de las personas. Lo que más me está gustando de la carrera son asignaturas que me han descubierto nuevos caminos de investigación, tanto en procesado de señal e imagen como ciencia de materiales. Además, las prácticas que estamos realizando, tanto en aspectos tecnológicos como sanitarios, están resultando muy útiles para ver aplicaciones reales de los conocimientos que estamos adquiriendo. He comprobado lo útil que es asistir a las tutorías de los profesores, ya que siempre están disponibles para resolver nuestras dudas, así como el trabajo en equipo con otros compañeros, pues compartir el conocimiento siempre es muy beneficioso para todos. Tanto los profesores como los equipos de prácticas, como los demás servicios que ofrece la UBNA, los idiomas, deportes, la biblioteca, han hecho que mi experiencia en la UBNA esté siendo muy positiva. Decidí estudiar ingeniería informática en la UBNA porque me atraía todo lo relacionado con ella, en especial el campo de la inteligencia artificial, que es además muy importante para el futuro. Creo que algunas de sus aplicaciones, como el procesamiento de imágenes o algoritmos capaces de desarrollar actividades no muy complejas para el ser humano, pero sí para un ordenador, como puede ser jugar al ajedrez, son muy interesantes cuando se conocen cómo funcionan de verdad por dentro. Una vez aprendido los conocimientos básicos del grado de Ingeniería Informática, varias asignaturas nos exigen resolver los problemas de la mejor forma posible, y considero que esta es la manera de aprender de verdad. Recomiendo estudiar el grado de Ingeniería Informática en la UBNA, uno de los grados con mayor tasa de empleabilidad, a aquellos que quieran dedicarse a sectores como el de la inteligencia artificial o a otros como el de la ciberseguridad o los sistemas web. Elegí el grado de Tecnologías de Telecomunicación porque desde pequeña quería ser ingeniera, tenía esa ilusión y ese apoyo en casa. Cuando llegó la hora de elegir simplemente miré la oferta que había en la UBNA, con los planes de estudio vi qué grado se asemejaba más a mí. Durante el grado han sido muchas las dificultades, sobre todo cuando estás horas y horas intentando resolver un problema y no sabes muy bien cómo hacerlo. Lo más importante en estos momentos es apoyarte tanto en tus compañeros como en el docente. Esto además creo que nos forma como personas que saben ayudar y apoyarse en los demás. Ahora que ya estoy acabando el grado y viéndolo con perspectiva, puedo ver que no solo ha sido un acierto haberlo escogido, sino también vivirlo en la UBNA. Hay multitud de actividades culturales y deportivas en las que he crecido mucho personalmente. He hecho teatro 3 años, he sido mentora otros 3, he sido representante estudiantil toda mi etapa universitaria. Cuando sea una egresada de la UBNA podré decir que no solo he aprendido de lo mío, sino también que me llevo a casa multitud de habilidades transversales que me ayudarán en mi día a día. Soy uno de los estudiantes de la primera promoción del doble grado de Ingeniería en Telecomunicación y Biomédica y sé que suena un poco a locura de carrera, a algo que solamente te metes si eres de los más listos, pero no es así. Admito que cuando entré tenía ese miedo, ¿no? Y además yo en bachiller no hice ni química ni biología, así que pues tenía como unas inseguridades a la hora de entrar, pero tomé la decisión y no me arrepiento para nada de haberme lanzado a la piscina. Desde luego, requiere una mayor dedicación que estudiar un solo grado, así como una mayor capacidad de gestión del tiempo, pero es perfectamente posible. Eso sí, te tienen que gustar pues la tecnología, lo digital, los números, vamos, las ciencias. Uno de los aspectos que destacaría es que lo pasan mucho peor los que memorizan sin entender que los que entienden pero luego no memorizan demasiado. Y yo creo que esto es común a todas las ingenierías. Entender es la única manera útil de estudiar.